¿Cómo estamos, iglesia, en esta mañana? ¿Cómo estamos, familia de encuentro con Cristo? Me alegra mucho poder estar aquí reunido con ustedes en esta mañana al comienzo de un nuevo año y me hace muy feliz también poder compartir un mensaje en esta mañana. Es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace un tiempo atrás que me ha desafiado y también me ha animado y estoy feliz de poder compartirla con ustedes en el día de hoy. Puse como título Punto de no retorno, el llamado de un discípulo o discípula. Cuando llegamos hasta cierto punto o hasta cierta distancia en un trayecto, a veces es difícil volver atrás. Ya no hay vuelta atrás y hay que seguir. Me pasó hace tiempo que salí a recorrer los senderos en los cerros de Peñaflor y salí con mucha energía en la mañana, estaba pasando por los cerros, trotando incluso y tenía mucha energía y yo decía, me siento tan bien, yo creo que voy a seguir. De hecho, nunca había llegado a tal punto, a tal distancia, pero seguí en mi trayecto más allá de nunca, que nunca, hasta que decidí, yo creo que es bueno de devolverse. Es bueno como volver a donde tengo que llegar para volver a la casa. Y me di cuenta que en verdad tenía una distancia larga, como 10 kilómetros para volver a donde tenía que llegar. Y todo iba bastante bien, hasta que me di cuenta que no me quedaba nada más de agua. Y tenía toda esta distancia por delante para volver a donde tenía que llegar. Y ya no me sentía tan bien. Ya se me perdió un poco esa energía, estaba caminando y no sé si estaba exagerando en ese momento, seguramente sí, o si realmente empecé a deshidratarme, pero en algún punto ya no me quedaba nada de energía, estaba fatigado, estaba caminando muy lento y empecé a angustiarme, empecé a decir, oye, ¿qué pasa si no puedo volver a la casa? Si no puedo como terminar esta carrera. Estaba un poco ansioso, ya estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que mandar mi ubicación, alguien va a tener que llegar hasta acá para sacarme, ya exageradamente estaba imaginando los helicópteros, ¿no es cierto?, llegando para sacarme de ahí, de ese lugar. Finalmente pude descansar un poquito en el camino, regresé a donde tenía que llegar, pero apenas, porque había calculado mal, no había llevado agua suficiente en ese momento. ¿Se han sentido así en algún momento de la vida? Tal vez han llegado hasta tal punto que después de tomar una decisión en que te quedaba muy poca energía y en donde no sabías si era mejor seguir hacia adelante o volver hacia atrás. Tal vez tú estás enfrentando este nuevo año, 2025, con mucha energía, con mucho ánimo, y espero que sea así. O tal vez te estás enfrentando este nuevo año y te sientes más como yo en ese momento de un poco fatigado, fatigada ya, viendo los desafíos que tienes por delante en este año y ya te hace difícil imaginar recorrer todo ese camino que tienes por delante. En diciembre, algunos familiares que viven en el extranjero hace tiempo volvieron de visita a Chile y nuestros hijos estaban muy contentos cuando se despertaron en la mañana porque iban a poder volver nuevamente a sus primos. Pero tuvimos que avisarles de que su avión, en vez de seguir su camino y llegar hasta Santiago, tuvo que devolverse. Habían llegado a tal punto en su trayecto que enfrentaron mucha turbulencia en su viaje y los pilotos decidieron que era mejor, en vez de seguir cruzando el océano con tanta turbulencia ese día, volver a su inicio, volver a donde habían partido. En la aviación hay un término, hay un punto en el trayecto de un avión que se llama el punto de no retorno. Y ese es el punto en que el avión ha llegado a tal distancia que ya no le queda combustible para volver a su inicio. Y por ende tiene que seguir su camino hasta su destino final o hasta otro aeropuerto. Hay momentos en nuestras vidas que por algún motivo nos damos cuenta de que estamos en un punto de no retorno. Hay momentos que se aproximan
a mi experiencia en ese sendero y nos encontramos en un punto sin nada de energía, sin nada de combustible en el estanque y no podemos volver a cómo eran las cosas antes, pero tampoco a lo mejor tenemos suficiente energía para seguir adelante. Cuando nosotros enfrentamos una turbulencia en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Nuestro instinto es volver hacia atrás o seguimos cruzando el océano? Tal vez nos estamos enfrentando a una decisión importante o un momento crítico en el día de hoy, en que sabemos si avanzamos por este camino, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, un punto de no retorno. De cierta manera, estas son las decisiones definitivas, o podríamos decir irreversibles, o por lo menos muy difíciles de revertir o cambiar. Podemos pensar en decisiones como cambiarse de país, mudarse de ciudad, cambiar de carrera, rubro de trabajo, casarse, formar una familia, eventos o decisiones que cambian todo. La decisión de aceptar y seguir a Jesús es una de ellas. Y la vida de fe, la vida de seguir a Jesús, se aproxima a esta metáfora también del viaje, con puntos decisivos, con un punto de no retorno. En tu caminar con Jesús, ¿dónde estás en esta mañana? Tal vez por mucho tiempo te has estado acercando a Jesús, pero por alguna razón, algo no te ha permitido tomar ese paso para cruzar ese punto de no retorno. O tal vez has estado ahí mismo, en el punto al medio del viaje, en ese mismo punto de retorno, avanzando un poco, retrocediendo, estancado por algún tiempo, algunos años, con un pie adentro y con un pie afuera. O tal vez llevas muchos años caminando con Jesús como discípulo o discípula, pero estás en un punto en este momento de estar afatigado, exhausto, y la tentación es de mirar hacia atrás. Todos nos encontramos en estos puntos de no retorno en algún momento de la vida y en algún momento de nuestro camino de fe con Dios. En el pasaje de hoy, en la Escritura, vamos a ver cómo Eliseo, yo creo que creó su propio punto de no retorno para seguir a Elías como su ayudante. Y a la vez nosotros vamos a ser desafiados a seguir en nuestro camino como discípulos y discípulas de Jesús. Y esta historia trata de dos profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Son dos nombres similares. En inglés es más confuso, es Elijah y Elisha, casi lo mismo, pero tienen significados similares también. Elías, mi Dios es el Señor. Eliseo, Dios es mi salvación. O mi Dios es Yahvé para Elías. Y Eliseo sigue después de Elías, como vamos a ver en la escritura de hoy. Los profetas, más que ser personas que predecían algo sobre el futuro solamente, eran los voceros de Dios. Es decir, que Dios se comunicaba con su pueblo a través de sus profetas. Estas personas elegidas por Dios para ser mediadores de la relación, del pacto con Dios, para dar advertencias, mostrarles dónde están siendo injustos y guiar a su pueblo. Y Elías era un profeta muy importante en el reino del norte de Israel. Y su trabajo principal era tratar de eliminar toda la adoración a otros dioses, principalmente a Baal. Y Dios hace cosas poderosas a través de Elías. Y el momento clímax de su historia pasa cuando Dios muestra que realmente Baal no existe y que el Señor es el único Dios verdadero en el Monte Carmelo, cuando un fuego que viene de Dios viene y consume todo lo que hay en un altar empapado de agua. Y vamos a leer ahora en 1 de Reyes 19 al 21 sobre este encuentro de Elías con Eliseo. Así que si tienen su Biblia pueden abrirlo a 1 de Reyes 19 al 21. Yo voy a leerlo en voz alta y luego vamos a ponerlo en pantalla para pasar por esta escritura.
Versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, en esta mañana estamos reunidos para escuchar tu voz, para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Te pido que nos abras, Señor, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno y cada una de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces tenemos esta primera parte aquí. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo. Estaba arando en un campo, 12 pares de bueyes, y hace este acto bizarro de echar este manto sobre él y seguir caminando. Ahora, el contexto de la historia, el contexto de lo que pasa en este capítulo, es que vemos que Elías, después de este momento clímax que había compartido, Elías huye por miedo para salvar su vida de Jezabel, que lo quiere matar. Y llega al tal punto que él incluso quiere morir, pero Dios lo reaviva, lo lleva al monte de Sinaí y le habla, tiene un momento especial, le habla con un susurro suave. Y Dios le da algunas instrucciones. Dice: anda a ungir a 2 reyes, y también le dice: y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Dios ha escogido a Eliseo para ser sucesor de Elías. Así que volviendo a este pasaje, a este acto un poco raro, vemos que tiene mayor importancia. De cierta manera, este manto de Elías sirvió como algo emblemático de su posición, de su autoridad como profeta. Y al poner el manto encima de él, está diciendo: sígueme, aprende de mí, tú vas a tomar mi lugar. ¿Y alguna vez ustedes han confundido a alguien porque estaban llevando tal vez una prenda de ropa de otra persona, tal vez una prenda que en realidad identificaba a la otra persona? Elías coloca algo de su identidad sobre su aprendiz, o podríamos decir sobre este nuevo discípulo, Eliseo, que va a tomar su lugar. Y al parecer Eliseo capta la idea de lo que está pasando. Su primer instinto es correr, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje primero, me despide de mis padres con un beso y luego iré con usted. O sea, tiene una petición muy entendible. Deje que primero me despida de mis padres con un beso. Yo en esta mañana tengo el privilegio de tener a mis padres con nosotros de visita en esta mañana, y me hace recordar este momento cuando yo me despedí de mis padres, de mi familia, para cambiarme de país. Y yo sé que muchos de ustedes también han tenido que cambiarse de ciudad, de país, y a lo mejor se acuerdan de estas despedidas, que son momentos importantes, momentos también a veces muy difíciles. A veces incluso cuando pasamos por estos procesos, tal vez estamos cuestionando lo que estamos haciendo y pensamos: tal vez es mejor quedarme en casa o sigo en mi camino. Elías aquí le permite a Eliseo ir, pero dice lo siguiente: dice, regresa, pero piensa en lo que te hice.
regresa, pero contempla lo que esto va a significar para tu vida. Regresa, pero no te quedes ahí. Si vas a aceptar este reto, calcula bien lo que esto implica. Y sigue y dice, entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Eliseo volvió y hizo el medio asado de despedida, alimentó a su familia, a todo el pueblo. Pero es más que solo eso. Tomó los bueyes. Dice que tenía 12 bueyes. Estamos imaginando tal vez que tenía un campo grande. Había trabajado con estos bueyes a lo mejor por años. Era su fuente de ingreso, parte de su identidad como granjero. Tomó los bueyes y los mató. Luego dice que hizo una fogata. Pero en vez de recoger algunas ramas, en vez de ir a sacar y comprar un saco de leña, él tomó su arado. Él tomó este elemento de trabajo que no sabemos por cuánto tiempo había trabajado con eso, que era parte de su día a día. Tomó la madera de este arado, lo rompió e hizo una fogata para asar la carne. Es decir, que no hay vuelta atrás después de eso. Y en nuestra sociedad de miles y miles de opciones y oportunidades, nos cuesta mucho tomar decisiones que limitan nuestras opciones. En mi mente pienso Eliseo. Deja el arado ahí guardado por si acaso. Y si esto no resulta de seguir a Elías, no resulta esto de ser profeta, siempre puedes volver a lo que hacías antes. Siempre puedes volver a la casa, volver a retomar ese arado, ¿no es cierto? Prueba primero lo que estás haciendo. Pero no. Eliseo crea un punto de no retorno y se despide de su familia y de su pueblo en una gran celebración. Algo que marca un cambio en su futuro y un cambio también en su identidad. Ahora, ¿qué podemos aprender de Eliseo? ¿Qué es lo que llevó a él a tomar esta decisión tan radical, tan tajante? Yo creo que el punto que estamos viendo aquí es que ser discípulo implica avanzar más allá del punto de no retorno. Y al seguir a Elías como su ayudante y aprender de él y seguir en sus pasos, nunca iba a poder volver a ser el mismo Eliseo de antes. Y a la vez me hace pensar que Eliseo ya estaba pensando que no quería tener la tentación de volver hacia atrás, de mirar hacia atrás. La pregunta que tengo para nosotros en este momento es: ¿qué decisión hemos estado evitando tomar porque queremos mantener nuestras opciones abiertas? ¿O dónde necesitamos ser más tajantes, más radicales en lo que significa seguir a Jesús? Así que Eliseo sigue a Elías como su ayudante. Y hasta llega el momento en que Dios va a llevar a Elías. Y resulta de una forma muy sorprendente, una forma muy loca. Porque Elías no muere como otras personas u otros profetas, sino que Dios se lo lleva directamente al cielo. Y en 2 de Reyes 2 está el relato de lo que sucede. Y Elías pide recibir una doble porción, o sea, la porción del primer hijo, una doble porción del espíritu del poder de Elías. Eliseo pide eso a Elías. Y en el relato se encuentra en 2 de Reyes 2, 11, y dice: mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y en versículo 13 continúa y dice: entonces Eliseo tomó el manto
de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Ahora, esto es una escena increíble. Es difícil para nosotros imaginar con un carro de fuego, con un torbellino que lleva a Elías al cielo. Pero tenemos este detalle aquí, que cuando Elías fue llevado, cayó, ¿no es cierto?, su manto, este mismo manto que había colocado sobre Eliseo. Y Eliseo lo toma y hace con él una señal milagrosa. Al partir el río de Jordán en dos, tal como lo había hecho Elías, y sigue en los pasos de Elías. Incluso el autor registra doble la cantidad de obras poderosas que hace Eliseo. Los que estaban viendo lo que sucede dijeron esto: cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiese quedado en casa? Si nunca hubiera aceptado este manto de Elías. Pudiera haber dicho: no, ¿sabes qué? Aquí estoy bien, estoy cómodo en el campo de mi familia, tenemos 12 bueyes, tengo mucho trabajo, el campo es grande y aquí me quedo trabajando. Pero no. Y en vez de dejar un pie adentro y otro afuera, creó un punto sin retorno y siguió a Elías. Y finalmente, su vida y su ministerio, lleno del poder de Dios y su Espíritu, apunta al ungido que estaba por venir, al Mesías, Cristo Jesús. Jesús, su nombre significa Yahvé, salvación, el Señor salva. No se quedó en la casa de su Padre, sino que fue enviado para salvarnos. Y tal como el manto de Elías descendió para dar poder y autoridad a Eliseo, en el bautismo de Jesús, en ese momento ahí en el mismo río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma de una paloma como señal de autoridad y aprobación del Padre. Y empoderado por el Espíritu Santo, Jesús realizó muchos milagros hasta morir y resucitar al tercer día para darnos a nosotros vida eterna. Y ahora Jesús nos invita a seguirlo, seguir en sus pasos. Me encanta en nuestra iglesia cómo celebramos los bautismos. Ahí saqué una foto de la última vez. Y el bautismo representa en parte este proceso, este momento cuando alguien cruza este punto de no retorno y dice: voy, me rindo, entrego mi vida a ti, dejo mi antigua vida atrás y tomo esta nueva identidad como hijo, como hija de Dios. Acepto la salvación que Jesús me ofrece, reconozco a Jesús como mi Señor y quiero seguirlo como su discípulo. Y después del bautismo en nuestra iglesia, el símbolo, lo que le damos, es una toalla. Y no simplemente porque están mojados después de su bautismo, sino porque representa la toalla de servicio, el manto, podríamos decir, de Jesús. Antes de su muerte en la cruz, en la última cena con sus discípulos, Jesús, siendo Él su maestro, se ata la toalla, se agacha y lava los pies de los discípulos y los seca con su toalla. El manto de Jesús es la toalla de servicio. Y como discípulos, nuestro llamado es a servir. Cuando Elías dejó su manto sobre Eliseo y siguió caminando, Eliseo dijo: ya voy, pero primero deje que me despida de mis padres. Ahora, cuando hay multitudes que están siguiendo a Jesús, ocurre algo similar, pero la respuesta de Jesús es diferente. En Lucas 9, 61, Jesús, otro posible seguidor de Jesús, dice: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado
y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios, sí, Dios, voy a hacer tal y tal cosa, después de terminar con este proyecto, sabes que estoy pasando por un momento un poco más complicado en el trabajo, con la familia, te voy a seguir, voy a realmente entregar mi vida, voy a ponerte como prioridad, pero deja primero que termine esto. Pero yo sé que después de terminar la U, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando por fin resulte esto, voy a entregarte todo, voy a ponerte como prioridad en ese momento. Todos lo hacemos a veces. Y miramos hacia atrás. Pero a diferencia de Elías con Eliseo, cuando Jesús nos llama a seguirlo, no nos deja aquí ese espacio. Son palabras fuertes de Jesús. Y es un pasaje difícil de entender si estoy siendo honesto. Pero Jesús está enfatizando acá que nada ni nadie debería tomar prioridad sobre una relación con Él. Jesús nos llama a contar el costo y a no dejar que nada ni nadie interfiera con ese llamado y con esa devoción o lealtad hacia Él. Porque finalmente Él no es cualquier otro profeta, sino que es el Hijo de Dios, creador del universo. Es más, en Lucas 14, Jesús dice a una gran multitud que lo seguía: además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Su manto es la toalla y también su manto es la cruz. Y vemos después de la resurrección de Jesús que muchos de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, lo siguieron hasta su propia muerte. ¿Por qué? Porque habían encontrado amor verdadero, habían encontrado verdad en Él, perdón y salvación en Jesús. Pienso que muchas veces nosotros complicamos las cosas demasiado. Y aquí veo Jesús lo simplifica para nosotros. Como, o es nuestro Señor o no lo es. O Jesús no resucitó y simplemente fue otro buen maestro, un profeta, pero no debería tener mayor, tal vez, impacto o influencia en nuestra vida. O Jesús sí, murió por nosotros, resucitó para darnos vida eterna y por ende no hay otra verdad más grande y relevante que esta en la vida. Y Él merece toda nuestra lealtad. Ser discípulo implica avanzar más allá del punto de no retorno para seguir a Jesús. Me encanta una canción que descubrí, una canción de alabanza que descubrí hace poco en portugués, que fue lo que me inspiró para este mensaje. Y las letras es de una banda que se llama Morada. Y las letras de la canción son similares a lo que estamos hablando en esta mañana. Y dice así: puso un anillo en mi dedo y me quitó el miedo. Nuevas sandalias para soportar el camino. Nuevas sandalias y dijo, ve. Y yo me despedí de mis padres. Yo quemé mis carruajes. Y yo hundí mis barcos en el muelle. ¿A dónde iré si no tengo para dónde volver? Solo tengo a ti, Dios, palabra de vida eterna. ¿A dónde iré si no tengo para dónde volver? La canción me hace pensar en Eliseo, esta decisión, su acto ahí radical. Y también me hace pensar en la palabra de Simón Pedro, cuando Jesús está, personas que no dejan de seguir a Jesús y Jesús pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? La palabra de Simón Pedro en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Así que ¿dónde te encuentras en esta mañana, en el día de hoy? En este camino de seguir a Jesús. Tal vez estás recién conociéndolo. Tal vez estás aquí por primera vez en la iglesia hace mucho tiempo aprendiendo acerca de Jesús. Quiero que sepa que Jesús
no nos manipula, nunca nos obliga, pero sí nos invita a seguirlo, a descansar en Él. Y nos invita a seguirlo, a considerar el costo de ser su discípulo. La salvación es un regalo inmerecido, totalmente gratis, y a la vez el discipulado es algo que requiere todo de nosotros, toda nuestra vida, no solamente una porción. Tal vez has estado en el medio, tal vez has estado en este punto de no retorno por mucho tiempo. Te has acercado a Jesús, has tomado algunos pasos hacia adelante, has retrocedido un poco, has empezado a poner en práctica las enseñanzas de Jesús, pero de alguna forma te acomoda tener un pie adentro y uno afuera. Si Jesús ha puesto su manto sobre ti, por decirlo así, si te está llamando a ser su discípulo, a seguirlo, ¿qué tendrías que hacer para crear tu propio punto de no retorno y cruzar? Tal vez es decirlo a otra persona, o sea, que esto, siento que Dios me está hablando de esa forma. Tal vez es hablar con alguien de la iglesia y decir, ¿cuándo es el próximo curso de bautismo? Necesito inscribirme. Dios me está hablando. O a lo mejor llevas mucho tiempo como discípulo de Jesús. Sin embargo, te queda muy poco combustible en el estanque en esta mañana, en este momento. A lo mejor las cosas no te han resultado como querías, como esperabas, y has enfrentado mucha turbulencia. Y la tentación es de mirar hacia atrás. Que Dios nos anime en el día de hoy a seguir. Tengo un amigo pastor jubilado que ha servido en el ministerio por muchos años, décadas, y de hecho sigue sirviendo. Y hace años, Roy con su esposa Joy, ellos sufrieron la pérdida de su hijo adulto de casi 27 años por suicidio. Y recientemente él escribió un libro, terminó de escribir un libro que se llama Hijo, necesitamos hablar. Y el subtítulo es Lidiando con el suicidio de mi hijo. En el libro, Roy responde a su hijo, a la carta que su hijo había dejado antes de su muerte, y procesa todo lo que pasó en él después de despedirse de su hijo. Habla de lo difícil que fue volver a su iglesia, volver a predicar a su congregación cada semana en medio de su dolor. Y muchas veces él quería simplemente renunciar a todo, esconderse y volver atrás. Pero escribe aquí respondiendo o dirigiendo las palabras a su hijo sobre lo que fue su camino de fe. Y dice, habiendo llegado hasta aquí en mi odisea espiritual, no retrocedí, aunque quería hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo dejé? Y aquí, ¿por qué? Aunque mi confianza en mí mismo estaba destrozada, todavía me sentía llamado. Y en otra parte dice, y aunque estaba desconcertado por el hecho de que Dios permaneciera al margen y permitiera que siguieras adelante con tu terrible plan, tampoco podía darle la espalda a Dios. Al final del día, cuando había derramado mi dolor, me di cuenta de que estaba orando como si Dios realmente estuviera ahí. A pesar de todo, creía. Y aunque estaba debilitado, finalmente no deseaba nada más que seguir sirviendo, confiando más en la fuerza de Dios que en la mía propia. Roy y Joy son personas que han sufrido uno de los dolores más fuertes en la vida. Y a la vez, Roy es una de las personas con más gozo, es la persona con más gozo que conozco. Sin duda su fuerza y su gozo son cosas que vienen de Dios. Los músicos van a pasar aquí adelante, voy a invitar a ellos a pasar a guiarnos en un tiempo de alabanza. Pero antes de terminar, quiero
terminar con algunas palabras. Si tú tienes poco combustible en el estanque, si estás fatigado, acuérdate que nuestro combustible no es el mismo que el resto del mundo. Si estás en Cristo, tienes otra fuente de energía para tu camino, por difícil que sea, y otra guía para tomar las decisiones en tu camino. Antes de dejar a sus discípulos, antes de ascender al cielo, Jesús ya había prometido que el Padre iba a enviar su Espíritu para estar con nosotros. Y Dios nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nos dio este anticipo, esta garantía, un sello en nuestro corazón. Es el manto que nos identifica como sus hijos e hijas y nos llena con poder para el camino. El llamado de ser un discípulo de Jesús es un llamado a no tener un pie adentro y uno afuera. Es un llamado a cruzar este punto de no retorno y no mirar hacia atrás. Es un llamado a darnos cuenta que no hay otra verdad más grande y que nuestra propia existencia es un regalo de Dios. Nuestra vida ha sido redimida por Cristo y por ende le pertenece a Él. Es una invitación a una aventura más bella de lo que nosotros pudiéramos imaginar, pero no implica ser un camino fácil. Animémonos en el día de hoy a seguir, a tomar ese paso que a lo mejor Dios ha puesto en tu corazón, a tomar esta decisión por la cual a lo mejor hemos estado en un estado indeciso por tiempo, a decir que hoy es el día que vamos a acercarnos nuevamente a Dios, que vamos a buscar en su palabra lo que Él quiere para nosotros, que vamos a volver a la iglesia, que vamos a compartir con alguien lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y pedir ayuda y pedir oración y crear nuestro propio punto de no retorno, al no dejarlo en silencio, sino que pedir ayuda y pedir oración a alguien más. Y sobre todo que Dios nos guíe y nos llene de su poder y su fuerza por medio de su Espíritu para seguir. Oremos. En Romanos 15:13 hay una palabra que dice: le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, porque confíen en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dios Padre, fuente de esperanza, estamos aquí en tu presencia en esta mañana. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que necesita recibir tu abrazo, una palabra tuya, Señor, o que ha recibido algo, un mensaje para ellos en el día de hoy, te pido, Señor, que le ayudes a tomar este paso, tomar esta decisión. Y te pido, Señor, que seas tú la fuente de esperanza, de gozo, de alegría para todos nosotros, que podamos poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Gracias por tu iglesia, gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos, de buscar en tu palabra. Te amamos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.